Buenas tardes, queridos alumnos del proyecto Educación Abierta de la Escuela República de Chile de la asignatura de Estudios Sociales del nivel de bachillerato. Les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la clase número 20B del miércoles 23 de septiembre del 2020. Es la segunda parte de la clase. En este caso va a estar relacionada con un tema que se llama la Costa Rica actual, estado de economía y sociedad de 1980 al presente. Está en la antología de la página 100 a la 109 y el tema vamos a desarrollar varias ideas. Todavía de aquí nos queda una lectura más de la página 110 a la 120, que será lo que vamos a analizar la otra semana. Y además de analizarlo, pues les voy a estar adjuntando la práctica general de cara al examen nacional. Vamos a analizar las ideas básicas y si tienen consultas me las pueden mandar. Muy bien. De esto que hemos venido analizando en las clases anteriores, analizamos un periodo social, económico, político de la Costa Rica entre 1950 y 1980. Hoy rápidamente vamos a analizar de la Costa Rica a partir de 1980 y algunos desafíos del presente. Causa de la crisis. Para 1980, el presidente de Costa Rica, como lo dijimos en una clase, era el licenciado Rodrigo Carazo. Había ganado las elecciones frente a Luis Alberto Monge y le iba a tocar enfrentar una de las peores crisis que ha tenido nuestro país. Básicamente esta crisis está relacionada con la inflación internacional, la crisis energética del petróleo, que la estaban sufriendo todos los países del mundo, en vista de que la OPEP estaba controlando el precio del crudo. Hay un descenso en los precios de los productos de exportación y América Central está convulsa. Hay una serie de guerras civiles en el resto de Centroamérica. Los sandinistas luchan contra Somoza, el Frente Farabundo Martí contra la oligarquía en El Salvador, una gran inestabilidad política tanto en Panamá como en Honduras y en Guatemala. Los paramilitares y el gobierno estaban en contra de los movimientos urbanos y las guerrillas, de manera tal que no solo había una crisis económica, de eso que hemos comentado, sino había una crisis de inestabilidad política. La crisis de la deuda está caracterizada porque el modelo basado en la industria llevó a la sobreproducción. CODESA implicó grandes inversiones que no lograron un plan de presupuesto. CODESA era una gran empresa privada que tenía el Estado costarricense y que no cumplió su propósito. El modelo de esta empresa del Estado benefactor en la educación, salud y empresas acumuló enormes deudas y una deuda externa prácticamente que irreparable. Entonces, ¿qué consecuencias tiene Costa Rica? Bueno, en el momento en que Rodrigo Carazo decide no pagar a los organismos internacionales la deuda externa y no entrar en convenios con ellos, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, pues se genera una inflación creciente en Costa Rica que llega al 81.7. Para darse una idea, el dólar pasó de 8.60 a más de 60 colones el valor. Lo que ustedes podrían imaginarse que hoy tenemos un dólar llegando a los 600 colones, probablemente en términos de un año nos veríamos un dólar cerca de los 10.000 o 15.000 colones. Así fue de fuerte la inflación. Descendieron los salarios, obviamente el poder adquisitivo disminuyó, aumentó el desempleo, el Producto Interno Bruto presentó un crecimiento negativo, la producción agrícola e industrial decayó, disminuyeron notablemente las exportaciones de nuestro país y la moneda se devaluó en un 600%. El gobierno de Carazo se ve obligado a enfrentar la crisis, aumentó la deuda externa, se negó con los organismos y hubo un rompimiento de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, cosa que después el gobierno de Luis Alberto Monge
va a retomar para poder sacar adelante a nuestro país. Luis Alberto Monge, una vez que llega al poder en 1982, va a hacer una serie de propuestas con el fin de mejorar la situación económica de los costarricenses. En los siguientes años, en ese momento y en los siguientes años, tanto en Costa Rica como en el resto de los países de América Latina, se van a hacer una serie de propuestas estructurales en los países. Se les va a denominar los programas de ajuste estructural, o sea, PAES. Se establecieron para canalizar las ayudas, establecían medidas correctivas a la economía, modificando los sectores productivos. Los PAES buscaban que los países menos adelantados hicieran frente a la tremenda crisis que vivían, mejorando la capacidad de generación de divisas mediante la exportación y aplicando la disciplina fiscal y monetaria. Así fue como entre 1982 y 1986, en la administración de Luis Alberto Monge, se eliminaron los impuestos a las exportaciones y al diferencial cambiario del dólar. Se redujeron los impuestos a la renta de las utilidades de las exportaciones de productos no tradicionales y se eximió de impuestos a las importaciones de insumos. Estas fueron algunas de las propuestas que obtenía el PAE o que proponía el PAE con el fin de recibir los créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Hay un segundo PAE que se va a aprobar en la administración de Óscar Arias Sánchez entre 1986 y 1990 y se intensifican las medidas del PAE 1 que ya analizamos. Se va a hacer una promoción del sector exportador de productos no tradicionales, que lo vamos a ver más adelante. Se van a hacer reformas financieras que pretendían igualar la banca privada con la estatal, como está hoy día, donde las dos pueden captar recursos de todas las personas. Se eliminan los subsidios a la sociedad, por ejemplo, el pago de transportes en los buses públicos. Transmesa recibía una serie de dinero del Estado para que el cobro del pasaje, que podía ser 10 colones, no fuera de 10, sino que fuera de 5 y el resto lo pagaba el Estado. Eso se eliminó. Continuó la venta de empresas que tenía el Estado, de CODESA, Corporación de Desarrollo, así se llamaba. Se puso a la venta algunas de esas empresas del Estado. Como se aprecia ahí, esas empresas pertenecían a un gran consorcio, a un gran grupo como era CODESA. Muy bien, el tercer PAE, Programa de Ajuste Estructural, se va a desarrollar en los tiempos de Rafael Ángel Calderón, entre 1990 y 1994, y en 1994 y 1998. No pudieron completar su aprobación, pero siempre se llevó a cabo. Se establece una reforma financiera muy profunda, se va a crear la SUGEF para el control de las entidades financieras, se establecen los CAP, creando excepciones a las materias primas. Los CAP eran unos bonos que recibían las industrias como beneficios para el tema, como exoneraciones, básicamente como estímulos en algunos casos. Se fortalece la maquila en textiles, electrónicos y metal mecánicos. Y aquí muy rápidamente quiero decir que hay una maquila relacionada con, por ejemplo, ropa. Entonces traían la materia prima desde Estados Unidos, no paga impuesto, en Costa Rica se cortaba o ya venían cortadas, se armaba, se cosía y se volvía a enviar a Estados Unidos los pantalones cargo, por ejemplo, y se vendían al mercado. Y Costa Rica se debía beneficiar básicamente por el trabajo que eso producía. Pero también en términos de maquila tenemos los electrónicos, por ejemplo Intel, ¿verdad? Que hoy día todavía permanece en Costa Rica, la metal mecánica también. ¿Y qué es lo que ofrecen? Bueno, traen la materia prima, se transforma, se ofrece trabajo y luego se lleva a los países para que de ahí se distribuya a los diferentes países del mundo. Se crearon las zonas francas. En estas zonas francas se exoneraron las importaciones de los equipos que ahí se usaban.
tenían excepción de impuestos, que allí se desarrollaban, se recibían materias primas o se exportaban. Hay un manejo libre de las divisas, del dólar, y pueden colocar sus productos inclusive en el mercado nacional. Originalmente no lo podían hacer, pero ya después, posteriormente, podían ubicar esos productos en el mercado nacional costarricense. ¿Qué repercusiones tenemos con los PAE? ¿Qué consecuencias van a tener? Vamos a analizarlo muy rápidamente. Hay una mayor penetración del capital extranjero, o sea, de empresas transnacionales. El solidarismo como organización obrera va a estar por encima, le va a ganar espacio al sindicalismo, especialmente en los años 80 y 90. Va a haber menos gasto en educación y salud, y eso se va a reflejar. La eliminación de subsidios a productos y servicios. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, Transmesa, ¿verdad? Que era la encargada del transporte público en Costa Rica, recibía subsidios para que las personas no pagaran el total del transporte. Bueno, eso se eliminó, entre otras cosas. Aumenta el sector informal. Informal es el cuarto sector de la economía. Son todas aquellas personas, por ejemplo, que ustedes ven vendiendo en las calles, probablemente no pagan algún tipo de impuesto, no pagan seguro social. Es el sector informal de la economía. Había un aumento de la pobreza porque estas ideas neoliberales que se ponen en función hacen que económicamente se polarice, o sea, hay gente que va a ir acumulando mucho dinero, pero otros se van empobreciendo. Hay un aumento de las tarifas básicas en agua, electricidad y teléfono. Hay un intento por privatizar una serie de servicios del Estado. Hay una movilidad laboral, esta movilidad laboral que estimula al Estado y que estimularon la repercusión en los PAES, era que como se entendía que había mucha gente trabajando para el Estado, para el gobierno, se estimula a estas personas para que recibieran sus prestaciones y de ahí se fueran a trabajar a el sector privado. O bien, mucha de esta gente lo que hizo es que se juntó con otros compañeros y formaron empresas para dar, por ejemplo, servicios de limpieza o de seguridad o de impresión. Endeudamiento externo debido a los PAES, obviamente recibíamos dinero que había que pagar. Hay un deterioro en el nivel de vida de los costarricenses y entramos a lo que se conoció como el Estado neoliberal. Un detalle que vamos a tener presente en esta época, después de 1980, son los productos no tradicionales y las zonas francas. Antes de 1980 ya lo teníamos claro que los dos productos de exportación más importantes que tenía Costa Rica eran el café y el banano. Bueno, a partir de 1980, del 82, hay una transformación socioproductiva, sobre todo con la denominada diversificación agropecuaria y el incentivo a productos no tradicionales para ampliar la oferta nacional, pero después se vuelve a nivel internacional. El Estado se comprometió a promover las actividades no tradicionales por medio de créditos de los bancos, la eliminación de impuestos y así algunos productos como flores, ornamentales, sandía, melón, chayote, naranja, mango, tiquisque, lograron cultivarse y lograron exportarse a países de Europa o de Estados Unidos. Y de esa forma se diversifica la agricultura y se crearon muchos empleos. En el tema de las zonas francas que se fortalecen, a finales del siglo XX se da un auge de las maquilas en las zonas francas y esto generó empleo e inversión. Y hablamos de los dos tipos de maquilas. La maquila que recibe materia prima para transformar, podrían ser textiles, pero podrían ser productos alimenticios de este tipo de industria, o bien de tecnología, como es en el caso de Intel. En esta zona los productos no están sometidos al control aduanero ni al pago de impuestos, ingresan las mercancías, se transforman en las industrias y se vuelven a sacar y no están sujetas a impuestos, salvo aquellas que después se permitió vender en el mercado costarricense.
Se caracterizan estas zonas entonces por la exoneración de aranceles, o sea, el pago de impuestos, y las facilidades que daba el Estado para instalarse en nuestro país. Se crea un espacio grande, los, las zonas francas, los parques industriales, se le construía infraestructura, edificios, carreteras, servicios, telefonía, comunicación, agua, y se le daban todas esas facilidades y aunque esos servicios sí se pagaban, eh, lo otro no se pagaba. Básicamente estas empresas lo que producían era mucho trabajo. En la última década ha destacado en nuestro país la maquila de tecnología, como es en el caso de Intel. Bien, entonces nos queda todavía algunos elementos a analizar sobre esta Costa Rica actual y su economía a partir de 1980. Es la última parte que analizaremos la otra semana. Y yo les recomiendo otra vez poder leer de la página 100 a la 109. Hay conceptos ahí más profundos que si ustedes tienen alguna duda me lo pueden consultar. Me pueden hacer las consultas por WhatsApp o llamarme si fuera el caso. Recuerden que ya el examen está pronto. La otra semana vamos a tener nuestra última clase y a partir de ahí pues les estaré enviando la práctica para que ustedes la realicen.